¿Te atreves a amar a quien te traicionó? ¿Puedes bendecir a quien destruyó tu reputación? Hoy descubrirás las 5 formas en que Jesús nos llama a lo imposible, amar a nuestros enemigos. Prepárate, porque esto va a revolucionar tu vida. Amados hermanos, hoy nos encontramos frente a una de las enseñanzas más revolucionarias que jamás hayan salido de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Una verdad que desafía cada fibra de nuestra naturaleza humana, que confronta nuestro orgullo y que revela la profundidad del amor divino. Estamos hablando de amar a nuestros enemigos. Cuando Jesús pronunció estas palabras en el Sermón del Monte, no estaba sugiriendo una simple cortesía social. No estaba proponiendo que sonriéramos amablemente mientras guardábamos rencor en nuestros corazones. El Maestro estaba llamándonos a una transformación radical, a un cambio tan profundo que solo puede ser obra del Espíritu Santo en nosotros. El gran predicador Charles Spurgeon, aquel príncipe de la predicación cuyas palabras aún resuenan en nuestros días, solía decir que el amor cristiano no es un sentimiento que viene y va con las circunstancias, sino una decisión del alma transformada por Cristo. Spurgeon entendía que cuando Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, nos está invitando a reflejar el mismo amor con el que Él nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Piensen en esto por un momento. Cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, alejados de Dios, rebeldes contra su voluntad, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, verso 8, nos recuerda esta verdad gloriosa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos de Dios por nuestras transgresiones, y sin embargo, Él nos amó hasta el extremo de entregar a su Hijo unigénito. Esta es la base de todo lo que vamos a conversar hoy. No podemos hablar de amar a nuestros enemigos sin primero comprender el amor incomparable de Dios hacia nosotros. Es este amor el que nos capacita, el que nos transforma, el que hace posible lo imposible en nuestra vida cotidiana. Vivimos en tiempos donde el odio parece multiplicarse como la mala hierba. Las redes sociales se han convertido en campos de batalla donde las palabras hieren y destruyen. Las familias se dividen por desacuerdos. Los vecinos levantan muros de silencio. Los compañeros de trabajo conspiran unos contra otros. Y en medio de todo esto, la voz de Jesús resuena con la misma claridad que hace 2000 años. Amad a vuestros enemigos. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo podemos amar a quien nos ha herido? ¿Cómo extender la mano a quien nos ha traicionado? ¿Cómo bendecir a quien maldice nuestro nombre? Estas preguntas no son teóricas para muchos de ustedes que me escuchan hoy. Son luchas reales, dolores profundos, heridas que aún sangran. La respuesta no está en nuestra fuerza humana, porque en nosotros mismos no tenemos la capacidad de amar de esta manera. La respuesta está en Cristo, quien vive en nosotros y desea manifestar su amor a través de nosotros. Spurgeon lo expresaba bellamente cuando predicaba que el cristiano es un canal del amor divino, no la fuente. Nosotros simplemente dejamos que el amor de Cristo fluya a través de nosotros hacia aquellos que nos rodean, incluso hacia aquellos que nos han causado dolor. En Mateo 5, versículos 44 al 46, Jesús nos dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?». Estas palabras no son una sugerencia opcional para el creyente maduro, son un mandamiento para todos los que seguimos a Cristo. Y observen la razón que Jesús nos da, para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial, no para ganarnos la salvación, pues esa ya nos fue dada por gracia, sino para demostrar de quién somos hijos, para reflejar el carácter de nuestro Padre, que ama sin distinción, que derrama sus bendiciones sobre todos. Ahora bien, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Amar a nuestros enemigos no significa ser ingenuos o permitir el abuso. No significa que debemos permanecer en relaciones destructivas o exponernos al peligro. La sabiduría de Dios nos llama a establecer límites saludables, a protegernos del daño continuo. Pero incluso mientras nos protegemos,
podemos mantener un corazón libre de amargura y un espíritu dispuesto a perdonar. La diferencia está en nuestra actitud interior. Podemos alejarnos de alguien que nos hace daño mientras oramos por su transformación. Podemos establecer límites firmes mientras deseamos su bien. Podemos proteger nuestra paz sin albergar venganza en nuestro corazón. Esta es la tensión que debemos aprender a sostener con la ayuda del Espíritu Santo. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana compartimos enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual y a aplicar los principios de la palabra de Dios en tu día a día. Y si deseas profundizar aún más en tu relación con Dios, tenemos un recurso especial para ti. Hemos preparado el libro electrónico 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, una guía práctica que te acompañará en un viaje transformador. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado de este video. Es una herramienta que ha bendecido a miles de personas y estoy seguro de que también será de bendición para ti. A lo largo de este mensaje, vamos a explorar 5 formas específicas en que Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos. No son estrategias humanas ni técnicas psicológicas. Son principios divinos, probados a través de los siglos, que han transformado corazones endurecidos y han restaurado relaciones rotas. Son caminos que Jesús mismo recorrió, mostrándonos con su ejemplo perfecto cómo se ve el amor en acción. Estas 5 formas no son pasos consecutivos que debemos seguir en orden. Son facetas de una misma gema preciosa, aspectos diferentes del mismo amor divino que debemos cultivar simultáneamente en nuestras vidas. Cada una de ellas nos desafiará, nos estirará más allá de nuestra zona de comodidad, pero también nos liberará de las cadenas del resentimiento y la amargura que tanto daño hacen a nuestra alma. Prepara tu corazón para recibir estas enseñanzas. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo aplicarlas en tu situación particular, porque lo que vamos a descubrir juntos tiene el poder de cambiar no solo tus relaciones, sino tu vida entera. La primera forma en que Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos es a través de la oración intercesora. Esto no es simplemente mencionar sus nombres de pasada en nuestras oraciones, sino llevarlos genuinamente ante el trono de la gracia, intercediendo por sus vidas con el mismo fervor con que oramos por nuestros seres queridos. Cuando Jesús nos dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen, está abriendo una puerta hacia la transformación más profunda que podamos experimentar, porque es imposible, absolutamente imposible, orar sinceramente por alguien y continuar odiándolo al mismo tiempo. La oración tiene un poder purificador sobre nuestro corazón que disuelve la amargura como el sol derrite la nieve. Imaginen por un momento a aquel familiar que los traicionó, a ese compañero de trabajo que habló mal de ustedes, a ese vecino que los ha tratado con desprecio. Ahora imaginen arrodillándose ante Dios y pidiendo bendiciones para esa persona, pidiendo que Dios toque su corazón, que lo transforme, que le muestre su amor. Al principio, estas palabras pueden sentirse forzadas, pueden atorarse en nuestra garganta, pero a medida que perseveramos en la oración, algo milagroso comienza a suceder en nosotros. Nuestro corazón empieza a ablandarse. Las paredes de resentimiento que habíamos construido comienzan a desmoronarse. No porque la otra persona haya cambiado necesariamente, sino porque nosotros estamos siendo transformados en el acto mismo de orar. Primera de Juan 5, verso 14, nos recuerda que tenemos confianza en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que es la voluntad de Dios que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando oramos por nuestros enemigos, nos alineamos con el corazón de Dios. Dejamos de ver a esa persona solo como alguien que nos hirió y comenzamos a verla como Dios la ve, un alma necesitada de su gracia, alguien por quien Cristo también murió. Esta perspectiva divina cambia todo. Ya no estamos atrapados en nuestro dolor personal, sino que nos elevamos a una visión más amplia, más celestial. La segunda forma de amar a nuestros enemigos es mediante la bendición activa. Jesús no solo nos dice que oremos, sino que bendigamos a los que nos maldicen. Esto va más allá de las palabras susurradas en privado ante Dios.
Esto implica hablar bien de ellos, buscar oportunidades para hacer el bien hacia ellos, negarnos a participar en conversaciones que los difamen. Qué difícil es esto, hermanos. Cuando alguien ha hablado mal de nosotros, cuando ha manchado nuestra reputación, cuando ha esparcido mentiras sobre nuestra persona, nuestra naturaleza humana clama por justicia. Queremos defendernos, queremos que todos sepan la verdad, queremos que esa persona pague por lo que ha hecho. Pero Jesús nos llama a un camino completamente diferente. Romanos 12, versículos 17 al 21, nos da instrucciones claras. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas palabras son revolucionarias. No solo debemos abstenernos de vengarnos, sino que debemos buscar activamente bendecir a quien nos ha maldecido. Si nuestro enemigo tiene necesidad, debemos suplirla. Si podemos hablar bien de él en su ausencia, debemos hacerlo. Si hay una oportunidad de mostrarle bondad, debemos tomarla. Esto desconcierta al mundo porque va en contra de toda lógica humana. Pero observen la promesa. Al hacer esto, vencemos con el bien el mal. No somos vencidos por la maldad de otros, sino que superamos esa maldad con nuestra bondad inspirada por Cristo. Las ascuas de fuego que amontonamos sobre su cabeza no son para destruirlo, sino para derretir su dureza de corazón. Nuestra bondad inesperada se convierte en un testimonio poderoso del amor transformador de Dios. La tercera forma de amar a nuestros enemigos es practicando el perdón liberador. Aquí llegamos a uno de los aspectos más desafiantes y al mismo tiempo más libertadores de esta enseñanza. El perdón no es un sentimiento que esperamos tener algún día, es una decisión que tomamos hoy, en este momento, de soltar la ofensa y confiar en que Dios es el justo juez. Muchos creyentes viven encadenados al pasado porque no han comprendido el verdadero poder del perdón. Piensan que perdonar significa decir que lo que les hicieron estuvo bien. Piensan que perdonar es minimizar el daño que sufrieron. Piensan que perdonar es una debilidad, una rendición, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Perdonar es un acto de fortaleza espiritual. Es declarar: lo que me hiciste estuvo mal, me causó dolor real, pero yo elijo no permitir que esa ofensa me mantenga prisionero. Elijo soltarte a las manos de Dios. Elijo caminar en libertad. El perdón no libera principalmente al ofensor, aunque puede hacerlo. El perdón nos libera a nosotros de las cadenas invisibles de la amargura que pueden envenenar toda nuestra vida. Efesios 4, versículo 32 nos instruye: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La medida de nuestro perdón no es lo mucho o poco que nos ofendieron. La medida es cuánto hemos sido perdonados por Dios. Y hermanos, todos hemos sido perdonados de una deuda impagable ante Dios. Cuando comprendemos la magnitud del perdón que hemos recibido, cuando entendemos que estábamos condenados a muerte eterna y Dios nos perdonó completamente en Cristo, ¿cómo podemos retener el perdón hacia otros? No importa cuán grande sea la ofensa que recibimos de un ser humano, nunca se comparará con la ofensa que nuestros pecados representaron ante un Dios santo. Y sin embargo, fuimos perdonados. El perdón no siempre restaura la relación al estado anterior. Algunas relaciones han sido tan dañadas que la reconciliación completa no es posible o no es sabia, pero el perdón siempre nos restaura a nosotros, nos devuelve la paz, nos libera del peso del resentimiento, nos permite dormir en paz y despertar sin que lo primero en nuestra mente sea el agravio que sufrimos. Algunas de las personas que me escuchan ahora mismo están llevando cargas pesadas de falta de perdón. Han estado alimentando el dolor durante años, tal vez décadas, y ese dolor se ha convertido en amargura, la amargura en odio,
y el odio los está consumiendo desde adentro. Hoy es el día de soltar esa carga, no porque la otra persona lo merezca, sino porque ustedes merecen ser libres. La cuarta forma en que Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos es a través de ver más allá de sus acciones y reconocer su humanidad. Esto requiere una visión espiritual profunda, la capacidad de mirar más allá de la superficie y comprender que cada persona que nos hiere está luchando sus propias batallas, cargando sus propias heridas, enfrentando sus propios demonios. Cuando alguien nos ataca, nos insulta o nos traiciona, lo primero que vemos es la acción dañina. Vemos la herida que nos causó, el dolor que nos infligió, la injusticia que cometió contra nosotros. Y es natural quedarnos atrapados en ese nivel superficial de la experiencia. Pero Jesús nos llama a ir más profundo, a mirar con los ojos del alma. Aquella persona que los hirió no nació siendo su enemigo. Fue un bebé inocente alguna vez, un niño con sueños y esperanzas. Algo sucedió en su camino que endureció su corazón, que torció su perspectiva, que lo llevó a actuar de maneras destructivas. Tal vez fue criado en un hogar lleno de violencia, tal vez sufrió abusos que nunca sanaron, tal vez está actuando desde su propio dolor no resuelto. Esto no excusa sus acciones. Cada persona es responsable de sus decisiones, sin importar su pasado. Pero entender el contexto más amplio nos ayuda a desarrollar compasión, nos permite ver a nuestro enemigo no solo como alguien malvado que eligió hacernos daño, sino como un ser humano quebrantado que necesita desesperadamente el toque sanador de Dios. Lucas 6, versículos 35 al 36, nos desafía con estas palabras: Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Observen que Jesús nos llama a ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. ¿Y cómo es misericordioso nuestro Padre? Es benigno para con los ingratos y malos. Dios derrama su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Su misericordia no está condicionada por el merecimiento humano. Si lo estuviera, ninguno de nosotros la habría recibido. Cuando aprendemos a ver la humanidad en nuestros enemigos, algo poderoso sucede en nuestro interior. Ya no podemos deshumanizarlos completamente. Ya no podemos reducirlos a simples villanos en la historia de nuestra vida. Comenzamos a verlos como Dios los ve, personas preciosas creadas a su imagen, aunque esa imagen esté distorsionada por el pecado y el dolor. Esto no significa que debamos tolerar el abuso o permanecer en situaciones peligrosas. Podemos mantener límites saludables mientras simultáneamente reconocemos la humanidad del otro. Podemos alejarnos de relaciones tóxicas mientras oramos por la transformación de esa persona. La compasión y la sabiduría no son enemigas, son compañeras en nuestro camino de fe. Piensen en José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, destruyeron su juventud, lo separaron de su padre amado. Tenía todo el derecho de odiarlos, de vengarse cuando finalmente tuvo el poder para hacerlo. Pero en Génesis 50, versículo 20, José les dice algo extraordinario: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había llegado a un lugar de comprensión profunda. No negó el mal que le hicieron, no minimizó su dolor, pero fue capaz de ver el cuadro más grande, de reconocer que Dios estaba obrando, incluso a través de las acciones malvadas de sus hermanos. Y esto le dio la capacidad de perdonar, de extender misericordia, de ver más allá de la traición hacia la redención. La quinta y última forma en que Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos es mediante el testimonio silencioso de una vida transformada. Hay un poder increíble en simplemente vivir diferente, en demostrar con nuestras acciones cotidianas que Cristo ha hecho algo real en nosotros. Cuando alguien nos trata mal y respondemos con bondad, cuando nos difaman y respondemos con silencio digno, cuando nos persiguen y respondemos con oración, estamos predicando un sermón más poderoso que 1000 palabras. Nuestro enemigo puede discutir con nuestros argumentos, puede rechazar nuestras palabras,
pero no puede negar la evidencia de una vida cambiada. Primera de Pedro 3 versículos 15 al 16 nos aconseja: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nuestra mejor defensa no son las palabras airadas ni las acusaciones mutuas. Nuestra mejor defensa es una vida que refleje a Cristo de tal manera que incluso nuestros acusadores eventualmente se avergüencen de sus calumnias, no porque los hayamos atacado o humillado, sino porque la luz de Cristo en nosotros expone la oscuridad de sus falsedades. Hay una dignidad profunda en negarnos a descender al nivel de aquellos que nos atacan. Cuando nos insultan y no respondemos con insultos, cuando nos agreden y no devolvemos la agresión, estamos demostrando que somos guiados por principios más elevados. No estamos actuando según los estándares del mundo, sino según los estándares del reino de Dios. Esta no es debilidad, hermanos. Esto es fortaleza espiritual de la más alta calidad. Cualquiera puede devolver golpe por golpe, insulto por insulto. Eso no requiere fuerza de carácter, solo requiere ceder a nuestros impulsos más bajos. Pero mantener la compostura, responder con gracia, amar frente a la hostilidad, eso requiere el poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando en nosotros. Jesús mismo nos mostró este camino. Cuando fue arrestado injustamente, cuando fue acusado falsamente, cuando fue golpeado y escupido, cuando fue clavado en una cruz, su respuesta fue asombrosa. No clamó por venganza. No invocó legiones de ángeles para destruir a sus enemigos. En cambio, desde la cruz oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras de Lucas 23, verso 34, nos muestran el corazón mismo de Dios. Incluso en medio del sufrimiento más atroz, incluso mientras sus enemigos celebraban su aparente derrota, Jesús intercedía por ellos. Reconocía su ceguera espiritual, su ignorancia de lo que realmente estaban haciendo, y pedía misericordia para ellos. Si Jesús pudo amar así a sus enemigos en ese momento de agonía suprema, entonces a través de su Espíritu que vive en nosotros, nosotros también podemos amar a nuestros enemigos, no en nuestra propia fuerza, porque esa es insuficiente, pero en la fuerza de Cristo todo es posible. Nuestro testimonio silencioso habla volúmenes. Cuando otros nos observan navegando la adversidad con gracia, cuando nos ven perdonar lo imperdonable, cuando nos ven amar lo que parece no amable, se preguntan qué es lo que poseemos que ellos no tienen. Y esa pregunta abre la puerta para compartir el Evangelio de una manera auténtica y poderosa. Ahora bien, hermanos, después de explorar estas 5 formas de amar a nuestros enemigos según Jesús, debemos enfrentar la pregunta práctica que todos nos hacemos: ¿cómo comenzamos este camino? ¿Cómo damos el primer paso cuando nuestro corazón aún está herido y nuestras emociones están crudas? La respuesta es tan simple como difícil. Comenzamos con un acto de obediencia, no con un sentimiento perfecto. No esperamos a sentir amor por nuestro enemigo antes de orar por él. Oramos por él, y el amor vendrá después. No esperamos a que desaparezca el dolor antes de perdonar. Perdonamos, y la sanidad llegará en su debido tiempo. Este es un principio fundamental en la vida cristiana que muchos malentienden. Pensamos que primero debemos sentir para luego actuar, pero Dios nos llama a actuar en obediencia y confiar en que los sentimientos seguirán. Es como la fe misma. No esperamos ver para creer. Creemos primero y luego veremos las evidencias de nuestra fe. Santiago 2, versículo 17, nos enseña que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De la misma manera, nuestro deseo de amar a nuestros enemigos debe traducirse en acciones concretas, aun cuando nuestros sentimientos no estén completamente alineados. Es en el acto de obedecer que Dios transforma nuestro corazón. Permítanme ser completamente honesto con ustedes. Habrá días en que esta enseñanza les parecerá imposible. Habrá momentos en que el dolor será tan intenso que querrán abandonar este camino. Habrá situaciones donde cada fibra de su ser clamará por venganza, por justicia inmediata,
por ver a su enemigo sufrir como ustedes han sufrido. En esos momentos, recuerden que no están solos en esta batalla. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ustedes. La misma gracia que los salvó está disponible para capacitarlos en este desafío. No tienen que hacerlo con sus propias fuerzas, y de hecho, no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Filipenses 4, versículo 13, declara con poder: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una declaración de autosuficiencia humana, sino de dependencia total en el poder de Cristo. Cuando decimos que todo lo podemos, estamos reconociendo que sin Cristo no podríamos hacer nada de valor eterno, pero en Él, incluso lo imposible se vuelve posible. También es crucial entender que amar a nuestros enemigos no significa que el proceso será rápido o lineal. La sanidad de heridas profundas toma tiempo. El perdón genuino a veces debe ser renovado día tras día, momento tras momento. Habrá retrocesos, habrá luchas, habrá días en que sientan que no están avanzando en absoluto, pero cada pequeño acto de obediencia cuenta, cada oración susurrada por su enemigo, aunque sea temblorosa y llena de lágrimas, es registrada en el cielo. Cada decisión de no hablar mal cuando tienen la oportunidad, cada momento en que eligen la bendición sobre la amargura, está construyendo algo hermoso en su carácter que permanecerá por la eternidad. Gálatas 6, versículos 7 al 9, nos advierte y nos anima. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cada acto de amor hacia nuestro enemigo es una semilla sembrada en el Espíritu. Puede que no veamos el fruto inmediatamente, puede que nunca veamos a nuestro enemigo transformado en esta vida, pero podemos estar seguros de que Dios ve, Dios registra y Dios recompensará. A su tiempo, si no desmayamos, segaremos. Hay también una dimensión profundamente liberadora en este camino que Jesús nos traza. Cuando elegimos amar a nuestros enemigos, cuando nos negamos a permitir que su maldad dicte nuestras acciones, estamos declarando nuestra libertad espiritual. Ya no somos prisioneros de su comportamiento, ya no somos esclavos de nuestro resentimiento. Muchas personas viven toda su vida encadenadas a sus enemigos, aunque nunca vuelvan a verlos. Cada día se levantan pensando en el agravio, cada noche se acuestan rumiando la ofensa. Su enemigo los controla completamente, aunque ese enemigo ni siquiera esté presente. Pero cuando elegimos el camino de Jesús, rompemos esas cadenas y caminamos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Juan 8, versículo 36 nos promete: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad incluye la liberación de la esclavitud del odio, del resentimiento, de la necesidad de venganza. Cristo nos libera para amar incluso cuando no es merecido, para perdonar incluso cuando es costoso, para bendecir incluso cuando somos maldecidos. Quiero también hablarles sobre el impacto que este estilo de vida tiene en las generaciones futuras. Cuando elegimos amar a nuestros enemigos, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que estamos modelando un camino diferente para nuestros hijos, nuestros nietos, todos aquellos que nos observan. Si nuestros hijos nos ven respondiendo al odio con amor, a la traición con perdón, a la maldad con bondad, les estamos enseñando una lección más valiosa que cualquier palabra que pudiéramos pronunciar. Les estamos mostrando que hay un camino mejor, que la venganza no es la única opción, que el amor de Cristo es real y transformador. Por el contrario, si nos ven alimentando la amargura, cultivando el resentimiento, buscando venganza, les estamos pasando un legado envenenado. Estamos perpetuando ciclos de dolor que pueden extenderse por generaciones. La elección que hacemos hoy sobre cómo tratar a nuestros enemigos tendrá repercusiones que van mucho más allá de nuestra propia vida. Proverbios 22, versículo 6 nos recuerda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué camino estamos instruyendo con nuestro ejemplo?
¿Estamos mostrando el camino de Cristo o el camino del mundo? Esta es una pregunta que debemos hacernos con toda sinceridad. Finalmente, quiero que comprendan que amar a sus enemigos no es renunciar a la justicia. Dios es un Dios de justicia, y Él se encargará de hacer justicia en su tiempo y a su manera. Nuestra responsabilidad no es ejecutar la venganza, sino confiar en el juez justo del universo. Cuando soltamos la necesidad de venganza personal, no estamos diciendo que lo que nos hicieron estuvo bien. Estamos diciendo que confiamos en que Dios es capaz de manejar la situación mucho mejor de lo que nosotros jamás podríamos. Estamos reconociendo nuestras limitaciones y descansando en su soberanía perfecta. Hermanos queridos, hemos llegado al final de este mensaje, pero el comienzo de un camino transformador en sus vidas. Gracias por haberme acompañado en esta enseñanza. Sé que estas palabras han tocado corazones y han desafiado áreas donde necesitamos crecer. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir creciendo juntos en la fe. Dale like a este video, comparte en los comentarios cómo Dios está hablando a tu corazón y no olvides que tenemos el libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, esperándote en el primer comentario. Es una herramienta poderosa para profundizar tu relación con el Señor. Continúa tu camino espiritual con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que el amor de Cristo te capacite para amar incluso a tus enemigos. Dios te bendiga abundantemente.